En 4.5% se incrementó el salario mínimo de los colombianos para 2014. A través de concertación entre empresarios y trabajadores, se definió el nuevo ingreso. Noticias Capital consultó a la ciudadanía. Después de 4 años de espera, Bogotá se une con el municipio de Soacha en tan solo 27 minutos. El alcalde Gustavo Petro, en compañía del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el alcalde de esa población, Juan Carlos de Mocón, entregaron hoy la magna obra de Transmilenio que une a la capital con el vecino municipio. A partir de mañana y hasta el 13 de enero se levanta la medida de pico y placa. Los vehículos particulares podrán transitar libremente durante este lapso sin tener en cuenta la norma de movilidad. Familia del agente del CTI asesinado el fin de semana denuncia acoso policial. La Mía, Mesa de Interlocución Agropecuaria, no descarta un paro campesino para comienzos de 2014 debido a incumplimientos. El vicepresidente Angelino Garzón se reunió con ellos, los escuchó y prometió mediar. En deportes, Arsenal derrotó al West Ham y recuperó el liderato en la liga inglesa tras la caída del Liverpool frente al Manchester City. El colombiano Marcelo Gutiérrez, el mejor practicante de downhill de Latinoamérica, comienza a fijarse metas para 2014. Entrar entre los 5 mejores del mundo es su objetivo. Y en el cierre, los reporteros digitales en el eje ambiental de Bogotá. Este es Noticias Capital. Buenas noches. Hoy el presidente Juan Manuel Santos anunció un incremento en el salario mínimo para el próximo año de 4.5%. El jefe de Estado aseguró que este aumento fue fruto de la concertación entre empresarios, trabajadores y el gobierno nacional. El anuncio sobre el incremento en el salario mínimo para el 2014 lo hizo el mandatario a través de su cuenta en Twitter. Me complace informar que hubo acuerdo entre trabajadores, empresarios y el gobierno para incrementar 4.5% el salario mínimo. Minutos después explicó en cifras reales lo que significa este aumento. Salario mínimo se incrementa a 616.000 pesos y subsidio de transporte sube a 72.000 pesos. Es un acuerdo justo, equilibrado y conveniente. Y en un último trino resaltó el que todo haya sido fruto de un acuerdo. En mi gobierno se ha subido el salario mínimo en términos reales más que en todos los cuatrienios presidenciales desde que se llevan cifras. El aumento tendrá vigencia a partir del próximo 1 de enero. A propósito del nuevo salario mínimo, un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo, que comparó los salarios promedio de 72 países, ubicó a Colombia como uno de los peores del mundo. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que comparó los salarios de 72 países teniendo como referencia los salarios promedios, que son diferentes a los mínimos, ubicó a Colombia en el lugar 55, situándose entre las peores remuneraciones al lado de naciones como India, México y China. Básicamente el ingreso de los colombianos es un ingreso muy precario porque ni siquiera dos salarios mínimos alcanzan para comprar una canasta básica para una familia. El salario promedio de Colombia, medido en dólares para efectos de comparación, es de $692, es decir, 1.240.963 pesos, que representa menos de la mitad de la media mundial, que es de 2.654.000 pesos. Lo que gana un trabajador colombiano es muy poco para comprar lo que tiene que comprar en la canasta de un hogar. El salario mínimo los colombianos lo invierten principalmente, según algunos estudios, en rubros como alimentación, vivienda, servicios públicos y en pagar deudas. Se entiende que la canasta básica le cuesta a una familia colombiana de 4 personas 1.200.000 pesos, es decir, casi 2 salarios mínimos. De tal manera que con ese salario no vive la gente. El salario mínimo legal, como lo sabe el país, es un salario mínimo de sobrevivencia. Es por esto que los sindicalistas piden un replanteamiento en la política de ingreso de los colombianos para hablar de un salario mínimo vital y no de miseria, y solicitan menos desigualdad si se tiene en cuenta, por ejemplo, que ministros y congresistas ganan un poco más de 25 veces el salario mínimo, es decir, un total de 24 millones de pesos.
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, celebró que el aumento del salario mínimo se haya logrado mediante acuerdo y no por decreto. A su vez, insistió en que el gobierno y empresarios deben pensar en la manera de otorgar día a día mayores empleos de calidad. Para el vicepresidente de la República es un mensaje positivo para el país el que el aumento en el salario mínimo para el próximo año se haya logrado mediante la concertación entre empresarios y trabajadores. Se impuso el diálogo social, se impuso la cultura de la concertación y no de la imposición. Sin embargo, aceptó que ninguna de las partes ni ganó ni perdió. Todos ganaron y todos perdieron como en la concertación. Es muy difícil decir quién fue ganador o quién fue perdedor. Yo creo que lo más importante es que se dialogó y se concertó entre empresarios, trabajadores y gobierno. En lo que sí insistió es en la necesidad de que el país cuente con una nueva política laboral. No es lo mismo tener un salario mínimo de 616.000 pesos con un empleo decente, con un contrato a término indefinido, que tenerlo a término definido. Yo creo que el paso siguiente entre empresarios, trabajadores y gobierno debe ser el de buscar empleos decentes. El vicepresidente Angelino Garzón también habló de la necesidad de replantear la fórmula mediante la cual cada año se establece el incremento del salario mínimo de los colombianos. Noticias Capital le preguntó a los ciudadanos en las calles lo que piensan sobre este aumento en el salario mínimo. La mayoría aseguró que no alcanza para nada, mientras que otros explicaron con cifras por qué cada año el costo de la vida es mayor que el sueldo que se devenga. Para la mayoría de los ciudadanos, el aumento en el salario mínimo anunciado por el gobierno no era el esperado. Es una situación complicada, que generalmente el aumento en el salario mínimo siempre es insuficiente con relación al incremento en el costo de vida. No sé que alguien debería hacer algo. Hombre, de todas maneras, si no ha habido esa coordinación entre las demás entidades privadas, en el sentido de, me parece muy bajo. Otros incluso desde ya empiezan a hacer los tradicionales cálculos para ver si alcanza o no. La comida muy cara, lo que es el arriendo demasiado caro, los servicios caros. Para 615.000 no alcanza, no vive una familia, no vive. Empezando que uno tiene que pagar arriendo, todo se va en servicios, arriendo, y para los hijos no queda nada. Entonces lo justo era que lo hubieran subido más. Los que ya por fortuna son pensionados opinan que el tema del bajo incremento cada año en el salario mínimo nunca va a cambiar. Eso es un juego de toda la vida. Yo empecé con 60.000 pesos de sueldo mínimo y hoy en día, fíjese usted, si tuviera ese sueldo tan miserable que sigue siendo igual a ese. Lo cierto es que la indignación no pudo ser menor. ¿Cuál es el respeto por el hombre? ¿Cuál es el respeto por la mujer? ¿Cuál es el respeto por esa niña y ese niño que viene creciendo? De los ciudadanos consultados, ninguno opinó de manera positiva frente al anuncio del gobierno. Este es Noticias Capital. Después de 4 años en espera a una solución eficaz para el transporte público que beneficiará a los ciudadanos del municipio de Soacha, por fin llegó el Transmilenio, que logrará unir a Bogotá con esta población en tan solo 27 minutos. A partir de mañana serán habilitados los primeros 3.6 kilómetros de carril exclusivo, donde transitarán los primeros biarticulados que conectarán a Bogotá con Soacha. La población que llegue a la estación de San Mateo, que es la última estación que va a recorrer este servicio, queda integrada a todo el conjunto del sistema integrado de transporte público de la ciudad de Bogotá. En principio serán 18 buses que iniciarán operación con las rutas E43, G43 y E98, G98. El primer beneficio es para la población de Soacha. Y en segundo lugar, la red misma de las troncales de Transmilenio, que hacía mucho tiempo se había detenido. Ahora con la carrera 10ª en funcionamiento, la 26 en funcionamiento, los 3.6 kilómetros adicionales hacia el centro de Soacha. El recorrido comenzará en la estación de San Mateo en Soacha, pasando por Estación Terreros, Estación León 13 y Estación Despensa. De ahí el bus tomará la troncal NQS para culminar en el centro administrativo distrital. Son 60.000 personas que van a ahorrarse 2 horas diarias de su tiempo, que lo pueden utilizar para estar con su familia o para estudiar. ¿Eso qué es? Mejor calidad de vida. El costo del pasaje será el mismo que en Bogotá, 1.700 hora pico y 1.400 hora valle. Qué bueno por la gente de Soacha. Desde mañana se levanta la restricción del pico y placa en Bogotá. La medida se extenderá hasta el 13 de enero.
Durante 17 días, los vehículos particulares podrán movilizarse sin ningún tipo de restricción en la capital del país. Desde mañana hasta el 13 de enero se suspende la medida del pico y placa en Bogotá. Esperemos que esta medida surte efecto y tengamos una salida un poco más tranquila que la que hemos tenido en los años anteriores. Según la Secretaría de Movilidad, en los últimos días del año, unos 480.000 vehículos salen e ingresan a la ciudad. Por eso el llamado es a realizar las revisiones de ley y a no conducir en estado de alicoramiento. La solución definitiva debe ser un cambio en la mentalidad de las personas, que no se muevan solamente por el temor a la sanción, sino por una convicción de lo que debe ser. Y más o menos, como le decía, son 12.000 licencias suspendidas este año, en lo que va corrido el año, respecto a esa sanción por conducción en estado de embriaguez. También se anunció que el 17 de febrero comenzarán a regir las modificaciones del pico y placa, que según mencionó el secretario de Movilidad, la medida se mantiene en la zona sur y se libera la zona norte, lo que dejaría un 25% de la ciudad sin restricción. En lo que va corrido del año, el distrito logró recuperar más de 3.000 metros cuadrados de predios que, haciendo parte del espacio público, habían sido invadidos. Con medidas de vigilancia e incluso gracias a las denuncias de la comunidad, durante este año el Departamento para la Defensoría del Espacio Público logró recuperar más de 3.000 metros cuadrados que, siendo de los bogotanos, estaban invadidos o mal utilizados. Pudimos recuperar predios gigantes que estaban ocupados por servitecas, por bombas de gasolina, por montallantas, que eran zonas verdes que debían ser para el disfrute de los ciudadanos y estaban siendo manejados como un negocio y estaban siendo usufructuados por particulares. Igualmente, las autoridades indicaron cuáles fueron las principales infracciones en esta materia durante el 2013. Desde la ocupación de zonas verdes para parqueaderos, para montar negocios, encontramos discotecas montadas en el espacio público, encontramos pues algunos particulares que endurecieron las zonas verdes de la ciudad, hicieron uso de estas zonas verdes. Son infracciones muy comunes de construir en el espacio público. Por otra parte, en el 2014 las principales medidas se concentrarán en aquellos territorios donde el agua es una prioridad. Hemos priorizado el río Fucha, es una de las líneas fuertes de la Alcaldía Mayor y además del plan de la Bogotá Humana. También estamos haciendo un esfuerzo con las quebrada Las Delicias en Chapinero, quebradas en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar la meta es recuperar 12 quebradas. En el 2013 el distrito puso más de 5.000 querellas con 1.000 resueltas entre multas o recuperación del espacio público. Y actualmente también intenta recuperar una zona usada sin permisos por el Padre Chucho, en la localidad de Kennedy. El Hemocentro Distrital anunció que la reserva de sangre para abastecer a la red de hospitales públicos está por debajo del límite. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que done sangre. El Centro Distrital de Distribución de Sangre, Hemocentro, hace un llamado de alerta a la ciudadanía debido a que los índices de reserva de sangre con los cuales cuenta la ciudad se encuentran por debajo del límite, lo que puede llevar a una crisis hospitalaria. Hoy debemos estar por unas 800 unidades de sangre, pero normalmente nosotros debemos tener alrededor de 1.200, 1.300 unidades de sangre, de suerte que es para nosotros muy importante incrementarlas para atender cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en la ciudad. El llamado es a que los ciudadanos donen sangre en estos días antes del 31 de diciembre, ya que si llega a haber una emergencia, los hospitales de la ciudad solo tendrían sangre para unos cuantos días. De suerte que es muy importante incrementar estas reservas. En una situación de emergencia no alcanzarían sino para 2 o 3 días. Normalmente nosotros tenemos reservas que pueden atender por encima de los 8 días en caso de que no se colectara sangre. Para que los bogotanos puedan contribuir con donaciones, ya se empezaron a habilitar varios puntos de atención en la ciudad. Tendremos donaciones de sangre en el Superca de las Américas, CA de Candelaria, CA de Santa Lucía. Tendremos también durante el fin de semana en el Centro Comercial Plaza de las Américas, en la iglesia del 20 de julio estaremos el domingo. El tipo de sangre que más escasea en estos momentos es el grupo O, tanto de RH positivo como negativo. Más de 100 desplazados llegaron hace 3 meses a Bogotá provenientes de distintas partes de Colombia. Algunos se ubicaron en la localidad de Kennedy y otros se asentaron con carpas debajo del puente de la calle 116 con carrera 9ª, en el norte de la capital. Cada persona y familia trae una historia diferente. Lo que los une es que todos huyeron de las balas, desterrados del Huila, Tolima y Santander. Tomaron las pocas pertenencias que el conflicto les dejó y llegaron a este panorama de cemento llamado Bogotá.
Todos nosotros no venimos del mismo lugar. Claro, si es que Colombia es una diversidad de problemas por toda la nación. Aquí hay un terror en este país, el conflicto sigue latente, ni más faltaba, el conflicto no ha parado. Cada momento y cada día hay más desplazados en Bogotá como le costan a ustedes. El presidente tiene a todo mundo diciendo, vea, este es Bogotá, aquí está el dolor del pueblo, aquí está el dolor del campo, aquí está el dolor de nosotros los desplazados. Nosotros tenemos derechos. Mientras él sí tiene donde recostar la cabeza dignamente, nosotros no tenemos donde recostar la cabeza. Las condiciones en las que viven estas personas son deprimentes e insalubres. La administración distrital ha tomado cartas en el asunto por medio de la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas. Con un censo se les presta atención en alimentación, salud e información. Lo que nosotros hemos hecho en el distrito es atender lo que se puede resolver, digamos, de manera inmediata, como el tema de acercar los colegios a los lugares en donde estudian los niños o tramitar los subsidios de movilidad para los menores de edad. Pero hay temas que son estructurales y que no puede resolver el distrito, como por ejemplo el tema de la vivienda. Frente al tema de la vivienda, el Ministerio de Vivienda. Aunque la administración distrital continúa con el apoyo, el asunto es de carácter nacional. Este grupo de personas asegura que no se moverán de este lugar hasta que el gobierno les preste atención. Que nos ayuden en la salud, que se cumpla la ley 1448, que nos den una vivienda digna para uno vivir con nuestros hijos. El seguir en este lugar representa peligro, riesgo de enfermedades respiratorias, digestivas, además de que la salud de las mujeres embarazadas que habitan allí peligra. Este es Noticias Capital. Voceros de la Mesa de Interlocución Agropecuaria no descartaron que a comienzos del próximo año se vuelva a presentar un cese de actividades por parte de los campesinos en Colombia debido al incumplimiento de algunos pactos por parte del Gobierno Nacional. Hoy el vicepresidente de la República se reunió con miembros de esta mesa. Fabio Agudelo, miembro de la Mesa de Interlocución Agropecuaria de Colombia, aseguró que hasta el momento no se ha avanzado con el gobierno en los acuerdos pactados con los campesinos desde septiembre. Seguimos esperando de parte del gobierno nacional un gesto de mayor voluntad política. Hasta el momento no vemos realmente una postura más amplia en la perspectiva de las propuestas que le hemos presentado. Por eso no descartaron irse de nuevo a paro a comienzos del próximo año. Quien, digamos, tiene la posibilidad de impedir de que el paro no continúe, no se reanude, es el gobierno con su voluntad política. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se reunió hoy con los miembros de esta mesa, pidió garantías de seguridad para ellos y resaltó la necesidad de un cambio para el campo. Rechazo contundentemente los señalamientos o las amenazas contra los dirigentes de la mía y del movimiento agropecuario del Catatumbo. A comienzos del próximo año se espera que se reanuden las conversaciones entre campesinos y gobierno en esta mesa. La abogada Miriam Pachón denunció acoso policial contra la familia del agente del CTI Daniel Gamba, asesinado el pasado fin de semana en extrañas circunstancias. Pachón aseguró que lleva varios casos en los cuales la policía ha manipulado la escena del crimen para tapar sus errores. Miriam Pachón, la abogada defensora de los intereses de la familia del joven detective del CTI Daniel Gamba, denunció acoso policial contra la familia de la víctima. El señor general Sánchez, a través de una de sus asistentes, ha estado buscándonos supuestamente para ofrecer unas disculpas. ¿Cuáles disculpas? Cuando tenemos un miembro de la policía que todavía está trabajando, que pegó un disparo de frente, que cega la vida de esta persona. Entonces, que nosotros estamos diciendo no más adulteraciones y además no más muertes por parte de la policía. Pachón asistió a los juzgados de Palo Quemado para pedir la audiencia de imputación de cargos del policía que le disparó a Gamba. El paso a seguir es inmediatamente solicitar la medida de aseguramiento contra las personas que propinaron los disparos a este joven y solicitar que sea por homicidio agravado. Afortunadamente ya conocemos los pronunciamientos del señor vicefiscal general de la Nación, donde ya dijeron que todo lo que había dicho la policía, todo esto es mentira. También don José Gamba, padre del detective muerto, reclamó justicia. Yo le pido a la justicia que esto no quede impune, la muerte de mi hijo. Esta defensora de víctimas aseguró que este es un nuevo caso de manipulación de la escena del crimen por parte de la policía. Que me consten, por lo menos yo tengo 5 manipulaciones de la escena del crimen por parte de policías. Tenemos este caso donde quieren coger a este muchacho del CTI y adulteraron también la escena del crimen. Entonces nosotros no entendemos cuál es la actitud, si la policía está para protegernos o está para hacer falsos positivos. Pachón fue más allá y aseguró que actuará judicialmente contra Carlos Arenas, vocero de prensa de la Policía Metropolitana de Bogotá. Pero es que tenemos más de 8 casos donde están haciendo adulteraciones y el señor asesor de prensa no dice absolutamente nada y deja que salga la comunicación, porque las comunicaciones
grabaciones están, o sea, después de que eso está plasmado en medios de comunicación y en periódicos, eso ya está en firme. Entonces el señor Arenas le hace falta mucho como profesional. La Fiscalía 13 de Vida ya adelanta la investigación y se espera que para la segunda semana de enero del 2014 se realice la audiencia de imputación contra el responsable de la muerte del agente Daniel Gamba. El Instituto de Medicina Legal también declaró que la prueba de absorción atómica al cuerpo del funcionario del CTI, Daniel Gamba, salió negativa. El fiscal noveno especializado de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía radicó el recurso de apelación tras conocerse el fallo absolutorio del líder político Ferney Tapasco en el caso del asesinato del periodista Orlando Sierra. Sin ser notificada oficialmente del fallo que deja en libertad al excongresista Ferney Tapasco en el caso del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria de Manizales, ocurrido el 30 de enero de 2002, la Fiscalía ha radicado el oficio de apelación. La apelación fue presentada ante el Tribunal Superior de Pereira, acción que iniciará una serie de recursos legales por parte del fiscal noveno especializado para echar atrás el fallo absolutorio a Tapasco. En Colombia, llegar al esclarecimiento de asesinatos, persecuciones, interceptaciones ilegales y amenazas a periodistas parece una tarea imposible. En 37 años en Colombia han sido asesinados 142 periodistas, según cifras de la Fundación Libertad de Prensa, y a nivel de impunidad crece. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, de 142 casos de asesinato a periodistas en Colombia, 63 han precluido, es decir, han quedado en la impunidad. En el caso de Orlando Sierra, exdirector del diario La Patria en Manizales, solo un sindicato pagó 5 años de cárcel y Ferney Tapasco, señalado como autor intelectual, quedó en libertad por disposición de un juez en Pereira. ¿Qué se puede esperar de otros casos de asesinatos de periodistas en Colombia que no han tenido la difusión, como el de Sierra, como el de Jaime Garzón o Guillermo Cano? Hoy, 26 de diciembre, prescribe el caso de Danilo Alfonso Vaquero en el departamento de Arauca. Han transcurrido 20 años sin que la justicia pueda investigar y sancionar a los responsables. Creo que hay que poner el acento en cómo la Fiscalía está investigando los casos de asesinatos a periodistas. Parece que lo que los periodistas están expresando a través de sus publicaciones no constituye una hipótesis para la Fiscalía en descartar. A la impunidad en los asesinatos se suma la preclusión de investigaciones por interceptaciones ilegales realizadas a varios periodistas por el DAS bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como periodista digo, no se puede continuar hablando con la unidad de víctimas, con la doctora Paula Gaviria, mientras que por un lado el Estado colombiano pretende llevar a cabo un proceso de reparación con los periodistas que hemos sido víctimas, pero por el otro lado el Estado colombiano manda otro tipo de mensajes con lo que tiene que ver en el caso del DAS, manda el mensaje de la impunidad. No es posible reparar al periodismo mientras prescriben los casos, no es posible reparar el periodismo si no existen correctivos al interior del aparato judicial que permitan poner sanciones a los funcionarios que no han cumplido con su deber de impartir justicia. Noticias Capital intentó hablar con la doctora Paula Gaviria para saber cuál era su postura a la impunidad que rodea los casos de los periodistas, pero fue imposible. En Colombia las investigaciones de asesinato y agresiones a periodistas por lo general terminan en la impunidad. En 2013 han sido asesinados 2 periodistas en la región, Puerto Berrío, Antioquia, Edinson Molina, y en Caicedonia de Valle, José Darío Arenas. ¿El país algún día sabrá quién los asesinó? Continúan las manifestaciones de respaldo al alcalde Gustavo Petro tras la decisión del Procurador General de la Nación. En esta oportunidad, líderes estudiantiles nacionales e internacionales dieron a conocer su rechazo a la destitución del alcalde, que para ellos significa un golpe a la democracia, e invitaron a la movilización pacífica en defensa del voto popular. Diferentes organizaciones estudiantiles de Colombia, agremiadas en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y la Federación de Estudiantes Universitarios, deploraron la medida a la que llamaron antidemocrática del procurador Alejandro Ordóñez frente a la destitución del alcalde Gustavo Petro. Lo que significa para Colombia, lo que significa para Bogotá, lo que significa para los movimientos sociales la destitución de Gustavo Petro, es que en Colombia la posibilidad realmente de que se respeten las decisiones de las mayorías en el marco del sistema electoral que tenemos, se convierte o se transgrede en un elemento digamos profundamente espúreo. Santos
y la sociedad colombiana le piden garantías a la insurgencia en La Habana. ¿Qué garantía le está dando si destituye a una persona que está haciendo política por vía abierta y simplemente pues representa una amenaza para la élite política tradicional? Asimismo, el presidente y secretario de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes advirtieron sobre la lucha que se vive en Colombia entre intereses privados que priman sobre los intereses públicos. Hoy en Colombia se juega no solamente al combate del pueblo colombiano, sino también aquel donde se está definiendo la lucha entre dos modelos, la lucha entre lo más cruento y lo más recio de la oligarquía. Hago un llamado desde la UNED Nacional de Nicaragua a invitarlo, si es posible, a hacer campañas en solidaridad con Colombia, que ellos a diario están luchando por fomentar, por cimentar el sueño más añorado, que significa la paz. Además, hicieron un llamado a la unidad y a la movilización pacífica en defensa de una verdadera democracia. 8 de la noche, 27 minutos. Vamos a una primera pausa en Noticias Capital y ya regresamos con toda la información deportiva. Este es Noticias Capital. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Llegaron los deportes a Noticias Capital. Hoy comenzamos hablando de la Liga Premier. Se jugó la jornada 18, victoria para el Manchester United. El Manchester City también ganó el Arsenal y el Chelsea del señor José Mourinho. Comenzamos con lo que pasó entre el Hull y el Manchester United. El primero para el equipo Hull, de James Chester, sobre los 4 minutos del primer tiempo. Sobre los 13, sorpresa, David Meyler marcaría el 2-0, lo desvió Johnny Evans. Y perdía en ese momento, o perdían los Diablos Rojos, 2-0. Sobre los 19, el cobro de Wayne Rooney, el hombre de la selección inglesa, y Chris Smalling conseguiría el descuento, el 2-1 parcial. Sobre los 26, Wayne Rooney, marcando así el 2-2, golazo. Y sobre el minuto 66, autogol de James Chester para dar la victoria al Manchester United, que ocupa la 7ª posición con 31 puntos. Estamos con West Ham 1, Arsenal 3. Soltó el portero y cobró el West Ham. Carlton Cole sobre los 46 en el 1-0, nada que hacer. Sobre el minuto 68, Theo Walcott conseguiría el 1-1. El pase del español Santi Cazorla. Muy rápido definiría el Arsenal otra vez Theo Walcott ante habilitación de Mesut Özil en el minuto 71. Y sobre los 78 el que aparece es Lucas Podolski para marcar el 3-1 del triunfo de visita del Arsenal, que le permite llegar al comando, recuperar el comando de la Premier con 39 puntos. Y estamos con el triunfo del Chelsea sobre el Swansea. Eden Hazard conseguiría el único gol del compromiso en el minuto 28 y el Chelsea es tercero, tiene 37 puntos. Y le ganaron al Liverpool, lo hizo el Manchester City, que ahora es segundo. Comenzaría ganando Liverpool, Philippe Coutinho sobre los 24. Sobre el minuto 31, Vincent Kompany marcaría el 1-1 parcial. Y terminando el primer tiempo, vemos nuevamente la anotación de Kompany. Y terminando el primer tiempo, Álvaro Negredo conseguiría el 2-1 del triunfo del Manchester City sobre el Liverpool, que le permite estar ahí muy cerquita entre los protagonistas. Liverpool suma 36 puntos. Hablamos ahora de tenis porque ya arrancó la temporada 2014 en Abu Dhabi, en donde ganaron Ferrer y también Jan-Wilfried Tsonga. Mañana debutan el 1 y el 2, Rafa Nadal y Novak Djokovic. El francés Jan-Wilfried Tsonga, 10ª raqueta del planeta, superó al británico Andy Murray en el primer partido de la temporada 2014, correspondiente al torneo de exhibición en Abu Dhabi. El galo cerró el juego con parciales de 7-5 y 6-3 en poco menos de 2 horas, superando a Murray en su regreso a las canchas tras 4 meses de inactividad. En el otro partido de la jornada, el español David Ferrer, tercero del mundo, venció al suizo Stanislav Wawrinka, octavo del ranking, en 1 hora con parciales de 7-5 y 6-1. En semifinales, Ferrer enfrentará al número 1 del mundo, su compatriota Rafael Nadal, quien fue exento de la ronda de cuartos de final.
Este torneo reúne a 6 de los primeros jugadores del escalafón mundial, pero no es puntuable para el ranking ATP. Hoy en Noticias Capital le abrimos un espacio al downhill a través del mejor de los nuestros, Marcelo Gutiérrez, campeón nacional y campeón latinoamericano. Marcelo Gutiérrez es un ciclomontañista colombiano. Actualmente es el mejor exponente del downhill en el país. El 2013 para este aventurero fue muy importante. Logró ubicarse séptimo en el escalafón mundial de la Unión Ciclística Internacional en su disciplina. Hay que hacer muchas cosas y poner muchas cosas juntas en una sola competencia, o sea, en 2 o 5 minutos de competencia, todas funcionando de la mejor manera posible para poder hacer una bajada perfectamente sin pocos errores, porque en este deporte se gana y se pierde por milésima, entonces ahí es donde todo tiene que salir al 100% y ningún error puede estar ahí dando pie. Este año en la Copa Mundo de Andorra, Gutiérrez alcanzó la 9ª posición. Con este triunfo, el colombiano logró ubicarse en la élite mundial del downhill. Pero este año en especial, que la temporada más exitosa que he tenido hasta ahora en mi carrera deportiva. Además, Gutiérrez logró un triunfo muy importante para su carrera, medalla de oro en los Juegos Bolivarianos en Perú. Logré cerrar el año de la mejor forma posible con una medalla de oro otra vez en Juegos Bolivarianos después de haber tenido este resultado hace 4 años en Bolivia. Soy Marcelo Gutiérrez Villegas y el downhill es mi pasión. Pausa para comerciales, ya venimos con más información aquí en Noticias Capital. Este es Noticias Capital. El reportero digital de Canal Capital, visibilizando las localidades de Bogotá. Con el fin de enseñarle a la comunidad la técnica y el manejo para hacer radio comunitaria, jóvenes de la localidad de Fontibón crearon la emisora virtual Intiva FM. Nuestro reportero digital Andrés Castañeda nos presenta toda la información. Hola, mi nombre es Andrés Castañeda, reportero digital de Canal Capital desde la localidad de Fontibón. El día de hoy conocerán la emisora virtual Intiva FM, una iniciativa de un joven que quiere que la comunidad se empodere de la comunicación alternativa. Conozcan su historia. Bienvenidos. Intiva FM es una emisora que nace de la necesidad de la población de poder escuchar lo que le gusta escuchar y más que eso, de hacer su propia radio. Aquí Intiva FM tiene las puertas y los micrófonos abiertos para que todas las personas que quieran aprender de este maravilloso medio pues lo hagan y puedan hacer radio. Mi programa en Intiva FM se llama Pura Energía y básicamente nos habla o nos trae la mejor energía musical en cuanto al género urbano, reggaetón, reggae, hip hop. Y tenemos de todo, allí podemos encontrar variedad musical. Cultura Rock es un espacio, un programa donde queremos retomar lo que es la historia, los orígenes del rock, bueno, comenzando con el rock and roll y su evolución hasta nuestros días y ahí subdividiéndose en las culturas que han generado también el rock como tal. Que la diferencia que hay entre Intiva FM y otras emisoras virtuales es que la producción es netamente local, es hecha por las personas que no han estudiado radio, que no saben mucho del medio. Actualmente esta emisora ofrece cursos de formación para que sean ustedes los que generen el contenido. Informó para Canal Capital Andrés Castañeda. Chao. Muy bien por Intiva FM. El eje ambiental de la avenida Jiménez de Bogotá se construyó sobre el curso del río San Francisco, uno de los afluentes más recordados por los bogotanos. Sobre su eje encontramos la plazoleta del Rosario, la carrera séptima, el Parque de los Periodistas y el sistema de transporte Transmilenio, entre muchos otros. Durante su recorrido podemos visibilizar la evolución de la ciudad, su historia, atractivos turísticos y diferentes culturas que hacen parte del diario vivir bogotano. Con el lente de nuestro reportero digital Julián Gómez, los dejamos con este video del centro de Bogotá que acompaña la música del Pacífico. A ustedes, muchas gracias por estar con esta emisión de Noticias Capital de las 8. Una feliz noche para todos.